Dejó dicho Eleanor Roosevelt: la comprensión es una calle de doble sentido. Y que cierto es que para llegar al entendimiento tiene que haber flexibilidad, ganas de entenderse por ambas partes. Ya hemos comentado en algunos programas que sobre las historiadoras del arte recae esa tarea de abordar la recuperación de las mujeres que han quedado a la orilla de esa historia del arte convencional. Pero es de justicia que hablemos de algunos hombres que han luchado también para rescatar a algunas mujeres artistas del olvido incluso de siglos. Y es el caso de Judith Leyster y del historiador del arte, Cornelis Hofstede de Groot. Hofstede publicó un artículo en el año 1893 sobre esta artista barroca neerlandesa llamada Judith Leyster, donde expuso que la obra titulada La alegre compañía o la pareja juerguista, que se conserva en el Museo del Louvre y que había venido siendo atribuida a Franz Holz, era en realidad de esta artista, de Judith Leyster. El historiador indagó acerca de un monograma presente en la pintura con el que firmaba el artista, que era una estrella junto a sus iniciales que representaba ese apellido que no era su apellido real, sino que era un apellido artístico, Leyster, y que venía de la fábrica de cervezas que su padre regentaba, que se llamaba Leyster, que viene a ser algo así como estrella guía. A pesar del olvido en que estaba sumida Judith Leyster, porque había sido plenamente reconocida en su época, de hecho, había ingresado en 1633 en el gremio de pintores de San Lucas de Haarlem, su ciudad natal, entre los aproximadamente 30 hombres que lo componían. La pintora había ejercido profesionalmente el oficio de pintora hasta que se casa con el también pintor Jan Mies Molenaer. El tema es que Hofstede de Groot atribuye ese monograma que encuentra a Leyster tras la venta de este cuadro, a la que envuelve una agria polémica que incluso acaba en demanda, porque el comprador de la obra la había adquirido a precio de Franz Holz. Sin embargo, se sintió estafado cuando sale a la luz que en realidad no era un Franz Holz, sino que era una obra de una artista absolutamente desconocida para la historia del arte. Como dice la historiadora Germaine Greer, nadie se alegró de que Leyster hubiera salido a la luz. Curiosamente, Judith Leyster es de las escasísimas pintoras o artistas en general de su tiempo que no procedía de una familia de artistas, sino de una familia adinerada que le había posibilitado el acceder a ese oficio pictórico. Sin embargo, a pesar de, como hemos dicho, haber sido una figura destacada de su tiempo dentro de la escuela neerlandesa de pintura, la historia del arte le tenía reservado, como a tantas otras mujeres, ese fatal silencio de 2 siglos hasta el momento en que Hofstede de Groot la vuelve a sacar nuevamente a la luz. Las obras de la pintora habían venido siendo atribuidas a la producción tanto de Franz Holz como del que hemos dicho que era su marido, Jan Mies Molenaer. Gracias a la labor, por tanto, de Hofstede de Groot, se descubrieron no solamente esa pintura, la autoría de esa pintura, sino la de 7 pinturas más, 6 de ellas donde estaban presentes ese monograma del que hemos hablado. Y así
José de Groot, pues abrió un riquísimo campo de estudio para redescubrir a esta artista holandesa. Saludamos ahora a Carolina Verdejo. Hola, muy buenas, Lourdes. Encantada de estar pues en este programa que finaliza ya el curso escolar 2025-2026 y agradecerte, bueno, todos estos meses en el que has contado conmigo. Además, estoy muy agradecida, como siempre, de estar también acompañada por Mercedes, por María José y por supuesto por Tomás. Además, quiero también hacer una mención especial a la iniciativa que has tenido en estos últimos meses de invitar a las profesionales que nos has traído. Y bueno, para este último programa del curso, he recordado que en este año de 2026, que casi está llegando ya a su ecuador, se celebra el 80 cumpleaños del Consejo Internacional de Museos, el ICOM, una institución de la que ya hemos hablado en alguna ocasión, así que hoy lo que quiero compartir es una breve semblanza sobre una persona que estuvo vinculada a la creación de esta institución. Me estoy refiriendo a la californiana Grace Morley, historiadora del arte, conservadora y museóloga, que nació en Berkeley en el año 1900 y que se va a doctorar en arte y literatura en la Universidad de París en 1926. Poco después va a conseguir su primer puesto como curadora en el Museo de Arte de Cincinnati y en 1934 comienza a trabajar como curadora también en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, un museo en el que desarrolló gran parte de su carrera profesional y del que cabe destacar además que abriría sus puertas un año después, o sea, en 1935. Y digo esto porque se trata de un museo que podemos decir que vio nacer, un museo del que formó parte en sus orígenes y en su posterior desarrollo. Además, como veremos, dejó una notable huella en su definición y misión. Grace Morley fue la primera persona que asume la dirección de este museo y estuvo especialmente comprometida con el acceso democrático a estas instituciones. En sus primeros años en la dirección de esta institución californiana y con el objeto de crear el hábito del público a visitarlo, va a implantar la medida o el horario de apertura de este museo hasta las 10 de la noche, durante 6 días a la semana. Este compromiso de Grace Morley con el acceso democrático a los museos va a ser recogido en un post que le dedica Cara Kir alojado, un post que podéis encontrar alojado en la propia página web del museo, en el que va a recoger, entre otros aspectos, el testimonio de la propia Grace Morley en un periódico local de la época, en el que dice lo siguiente: los museos han soñado durante mucho tiempo con las noches de puertas abiertas, pero prácticamente ninguno en Estados Unidos se había atrevido a dar el paso. Creían que el arte era solo para la clase ociosa. Nos embarcamos en este nuevo y democrático experimento con la esperanza de crear un público habitual de amantes del arte con agendas apretadas. Sin duda, pues bien, toda una declaración de intenciones de su compromiso con la firme idea democratizadora, ¿no?, que antes hemos subrayado. Y esto me recuerda que el South Kensington Museum en Londres, en el año 1858, si no me equivoco, ya estableció la apertura de este museo los lunes, martes y sábados hasta las 10 de la noche. Una medida que impulsó su director, Henry Cole, con el objeto de permitir que los trabajadores pudieran visitar el museo después de su jornada laboral. Y bueno, esto cabe decir que fue posible además por la
temprana implantación o instalación en este museo de la iluminación de gas. Pero volviendo a Grace Morley, tenemos que decir que esta vocación aperturista, didáctica y democrática, impulsada en este museo, va a tener como consecuencia también otra serie de medidas, como fue la propia creación de una colección de fotografía, siendo así uno de los primeros museos en considerar la fotografía un arte, y además va a fomentar el cine. Invitó a Frank Stouffacher a fundar la serie llamada Art in Cinema en 1946, que se va a convertir en el primer programa de cine de vanguardia y experimental de la costa oeste de Estados Unidos. Por cierto, esta serie pionera exhibió obras de artistas como Maya Deren, precursora del cine de vanguardia norteamericano y de la que tan genialmente nos habló nuestra querida compañera María José Molina en el programa del mes pasado. Grace Morley se convierte así no solo en una de las influyentes fundadoras del ICOM, sino en una de las impulsoras de la democratización de los museos y del arte de vanguardia. No nos olvidemos que cuando se crea el Museo de Arte Moderno de San Francisco, estamos en el contexto norteamericano, ¿no?, de entreguerras, y un momento en el que pocos años antes se había fundado el MoMA de Nueva York, paradigma de los museos de arte moderno. Gracias además a tres mujeres como son eran Lily P. Bliss, Mary Queen Sullivan y Abby Aldrich Rockefeller. Grace Morley promovió también novedosos programas educativos, con la firme convicción de que el acceso al mundo del arte moderno y a los museos debía considerarse un incuestionable derecho comunitario. Organizó, entre otros, un programa junto a la Cruz Roja para promover el arte como terapia para soldados heridos. Y en la línea de la serie de Art in Cinema, en los años 50, promovió la serie televisiva Art in Your Life, que llevó el arte contemporáneo a los hogares de miles de espectadores. Realizó también numerosos proyectos expositivos de gran repercusión y, entre otros, realizó exposiciones de artistas que estaban en el foco del nuevo centro de producción artística de vanguardia. Artistas tan conocidos, ¿no?, como Archie Gorky, Clifford Steele, Jackson Pollock, Robert Motherwell o Mark Rothko. Pero no solo se refirió a esta archiconocida nómina, ¿no?, de artistas de la naciente vanguardia de arte abstracto norteamericano, sino que le va a dedicar también exposiciones individuales a mujeres artistas. A mujeres artistas, si bien mucho menos conocidas, ¿no?, que los nombres que antes hemos citado. Me estoy refiriendo a personas o artistas como la pintora de arte abstracto Ruth Armer, a la pintora peruana integrante del movimiento indigenista Julia Codesido, a Lynn Liebman, pintora, fotógrafa y mecena de las artes estadounidenses, y a Henrietta Shore, pionera del modernismo. Su etapa como directora en el Museo de Arte Moderno de San Francisco va a finalizar en 1958, un mandato, por tanto, que llevó a cabo durante más de 2 fructíferas décadas, y un año más tarde sería subdirectora del Museo Guggenheim de Nueva York, pero en el que apenas estaría un año, ya que en 1960 se va a trasladar a Nueva Delhi, donde vivió hasta su fallecimiento en 1985. En la capital de la India fundó el Museo Nacional, donde va a ejercer su dirección hasta 1966,
y un año más tarde sería nombrada jefa de la Agencia Regional del ICOM en Asia. Un puesto en el que estuvo durante 10 años y, por tanto, va a dejar una importante huella o un importante legado en el ámbito de la museología y de los museos. Su importante trayectoria profesional ha sido reconocida en diversas publicaciones y desde aquí, pues señalar simplemente el artículo publicado en el monográfico que la revista del ICOM dedica a los museos y a la mujer en el año 1991, o sea, apenas 6 años después del fallecimiento de Grace Morley. Se trata de una breve semblanza que realizaron Elizabeth Deportes y Anne Raffin, que en aquel momento eran respectivamente secretaria general y documentalista de la Secretaría General del Consejo Internacional de Museos, en el que además citan a Yvonne Odon, otra profesional coetánea de Grace, vinculada especialmente al ámbito de la gestión documental en los museos. Y bueno, desde aquí pues ya no me queda más que despedirme, deseando que tengáis un feliz verano y bueno, deseando vernos también o escucharnos más bien en el próximo curso. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, compañera. Te deseo un feliz verano y nos vemos a la vuelta en septiembre. Estamos a finales de mayo en este último programa de la 5ª temporada de In Situ Oculi y este tiempo, estos días se conjuran ya inexorablemente hacia esos azules días del verano y las vacaciones no son solo o han sido un tiempo de ocio, de disfrute, sino que las vacaciones también han despertado en los artistas y las artistas las ansias de viajar y de explorar otros paisajes buscando pues nuevos escenarios para sus pinturas. Tanto que a menudo llevaban en su maleta esa paleta y esos tubos de óleo de los que hemos hablado en otras ocasiones, que en las décadas centrales del siglo XIX pues habían revolucionado la manera de pintar el paisaje, dando lugar a ese pleneirismo del que ya pues hemos contado muchas veces su aparición, ¿no? Con esos tubos flexibles de plomo que los pintores pues llevaban a estos escenarios naturales para pintar a pie de paisaje. Símbolo del progreso contemporáneo estaba también otro elemento que es el ferrocarril, que fue uno de los más silenciosos aliados de los artistas. Con el tren llegaron pintores como Claude Monet a Argenteuil, una localidad del valle de Oise, en la región de Île-de-France, en la década de 1870. Argenteuil estaba a unos 15 minutos en tren de París y esta localidad abre para Monet un periodo de exploración por toda Francia buscando nuevos paisajes e inspiración. La localidad, por esta cercanía a París, ofrecía un atractivo especial a los impenitentes domingueros, pero también curiosamente a excursionistas devotos que la frecuentaban porque allí se conservaba en su iglesia parroquial la reliquia de la túnica sagrada de Cristo. El movimiento impresionista y la técnica del pleneirismo, de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, le deben mucho a esta ciudad. Argenteuil está abrazada por el río Oise y también por el Sena, cuyo brazo era utilizado en temporada veraniega para la navegación de recreo. A finales del siglo XIX seguía conservando esta localidad ese trazado atractivo medieval y estaba rodeada de viñedos y de campos verdes salpicados de amapolas
pero también dentro de esa apacible apariencia tenían cabida multitud de fábricas que eran síntomas de esa cercanía a la urbe parisina y que, por supuesto, habían venido a modificar drásticamente el paisaje, por así decirlo, el skyline de aquella localidad de Argenteuil. Monet comienza a vivir con su esposa Camille en Argenteuil en 1871, tras su exilio londinense, huyendo del alistamiento obligatorio para la guerra franco-prusiana. Primero vivirá en la Rue Pierre-Guillain y después en el Boulevard de Saint-Denis. Allí en Argenteuil le toma el pulso con sus pinceles a esas tardes soleadas, sobre la hierba salpicada, como hemos dicho, de amapolas, a esas regatas que hacían espejear las aguas del Sena y también a esa arquitectura industrial llena pues, de edificaciones fabriles y también de puentes. Y en resumen, pues le toma el pulso a la agitada y siempre placentera vida moderna. Durante su estancia en Argenteuil, la investigación ha arrojado dos etapas bien diferenciadas. Los primeros años en los que Monet está entusiasmado con la localidad y con esos paisajes tan curiosos que le ofrece, naturales y por otro lado fabriles, sobre todo ese año en que llega, 1871, y una segunda etapa que es a partir de la que el interés por Argenteuil en Monet decae, coincidiendo con la segunda mitad de la década. En cualquier caso, Argenteuil cambió a Monet y a su manera de concebir la pintura, porque allí libera su pincelada, que se convierte en una pincelada vibrante, suelta, expresiva, y también ese colorido explosivo que utiliza, ¿no?, en sus días de Argenteuil. Allí también hay que decir que congregó a otros pintores como Renoir, Manet y al joven Caillebotte. Monet abandona Argenteuil en el año de 1878, cuando esa fingida apariencia campestre, porque ya hemos visto que no lo era con la presencia de esa fábrica, pues ya no satisfacía las necesidades de libertad de Monet. Sin embargo, después de Argenteuil, Monet ya nunca volvería a ser el mismo, ni él ni la historia de la pintura. Hacemos una parada en este trayecto para saludar a nuestra invitada de hoy, que es África Cabanillas, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Educación a Distancia. África Cabanillas Casafranca es doctora en Historia del Arte por la UNED y máster en Estudio de Mujeres por el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2019 trabaja como profesora tutora del Centro Asociado de la UNED de Sevilla y sus principales líneas de investigación son la crítica y la historiografía del arte feministas y también las pintoras españolas contemporáneas y la educación artística femenina. Sus libros más recientes son Creación, Vida e Historia, El legado de las mujeres artistas, que es de 2024, así como Orgullo y Prejuicios en torno al arte de las mujeres, de 2022, que son ambos escritos en colaboración con la profesora Amparo Serrano de Haro, y también Vida de Deli Tejero, que es de 2023. Entre los capítulos de sus libros queremos destacar especialmente uno por ser el tema del que hoy viene a hablarnos a Inictu Oculi. Es el acceso de las mujeres a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, 1873-1894. Ha participado en abundantes congresos y seminarios, tanto internacionales como nacionales, y también en publicaciones periódicas, particularmente en M-Arte y Cultura Visual, de la Asociación Mujeres en las Artes Visuales, MAV,
y Espacio, Tiempo y Forma de la UNED. En esta última ha publicado recientemente un interesante artículo que es Elena Bruckmann, el viaje de formación de una joven pintora, cartas inéditas desde Roma 1886-1887. En 2018 ganó el 10º premio Elisa Pérez Vera a investigaciones feministas y en 2025, junto a la profesora Amparo Serrano de Haro, el accesit del 7º premio de igualdad, ambos de la UNED. Te damos hoy la bienvenida a In Ictu Oculi África y es una enorme satisfacción contar contigo en este programa. Hola, antes de empezar quiero saludar a las y los oyentes de In Ictu Oculi y dar las gracias a Lourdes Páez y todo el equipo de este podcast por su labor de reconocimiento y recuperación de las mujeres artistas y por invitarme a participar en este episodio. Yo voy a hablar de las alumnas, es decir, de la educación de las mujeres en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, desde que accedieron a ella por primera vez, que fue en 1873, hasta que se cerró su sede histórica en la calle Alcalá 13, donde todavía hoy se encuentran la Academia y el Museo, en 1967. Ese año la escuela se trasladó a la ciudad universitaria y poco después se transformó en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense. Esta es una investigación que empecé hace unos 7 años aproximadamente con la profesora de la UNED, Amparo Serrano de Haro, y el grupo que ella lideraba entonces, Pintoras Españolas Mujeres del Siglo XX, PEMS 20, y ha dado lugar a varios artículos y capítulos de libros. La investigación se basa en fuentes primarias, fundamentalmente en el archivo histórico de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y en las entrevistas orales a antiguas alumnas de la escuela que estudiaron allí a partir de la década de los 40 del siglo XX. La Escuela de Bellas Artes de San Fernando fue el más importante de los centros de formación artística de España desde su creación en 1752, a la vez que la Academia, de la que dependía, hasta mediados del siglo XX. La enseñanza que se impartió allí fue muy uniforme y de una gran coherencia y daba una importancia extraordinaria al dibujo del cuerpo humano desnudo, que se desarrollaba en 3 estadios diferentes. El dibujo a partir de ilustraciones y estampas, primero, después el dibujo del natural a partir de estatuas clásicas, lo que se conocía como el dibujo del antiguo, y por último, y lo más importante, el dibujo del natural a partir de modelos vivos. El plan de estudios de la escuela se organizaba en 4 cursos: preparatorio, que consistía en un año común para todos los alumnos, y después primero, segundo y tercero, que se podían estudiar por distintas especialidades: la de pintura, que era con mucha diferencia la que tenía más alumnos, escultura y grabado. Los alumnos entraban muy jóvenes en la escuela, a los 14 o 15 años, incluso antes en algunos periodos, puesto que no era necesario el bachillerato, al no ser considerados estudios superiores. Como vamos a ver, las mujeres tuvieron que recorrer un largo y difícil camino hasta que lograron entrar en esta escuela. Durante más de un siglo no se las admitió en las aulas, pese a que no existía ninguna prohibición explícita en su reglamento a este respecto. No hacía falta, puesto que se daba por supuesto que no lo harían. Es en el año 1873 cuando encontramos a la primera y única alumna matriculada, que es Teresa Madasú. Si comparamos la Escuela de Bellas Artes de San Fernando con las de otros países europeos, pues vemos que la primera de la que sabemos que tuvo alumnas fue la de San Petersburgo en la década de 1840, Londres en 1860, Estocolmo en 1864 y más tarde que Madrid, París en 1896. Los argumentos para vetar su admisión fueron sobre todo 2 en Madrid, pero esto lo podemos extrapolar a las otras escuelas de Bellas Artes. La importancia fundamental del estudio del desnudo del natural, al que me acabo de referir, que según la moral predominante en la época atentaba contra el supuesto pudor femenino. Y el segundo argumento, el hecho de que hubiera otra enseñanza destinada exclusivamente a ellas. Primero, los reales estudios de dibujo y adorno de niña de la propia academia,
fundados en 1819, y después la asignatura de dibujo para señorita en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, que se creó en 1871. Frente al mito de las mujeres artistas como autodidactas, que ha buscado situarlas en el ámbito de lo excepcional, ellas, para lograr el desarrollo de su vocación y habilidades, han necesitado recibir enseñanza exactamente igual que los hombres. Una educación artística más o menos reglada y sistemática, por lo tanto larga y cara, que sobre todo a partir del siglo XVIII será el factor fundamental que distinguirá al diletante o amateur, que apenas ha estudiado y pinta por placer, del profesional, que tiene una sólida educación y se gana la vida con sus creaciones, o sea, el verdadero artista. Sin embargo, hasta finales del siglo XIX, incluso después, la formación artística de las mujeres fue en general muy limitada y tuvo dos objetivos claros y diferenciados según el grupo social. Las jóvenes de clase media y alta aprendían habitualmente en sus propias casas las llamadas artes de adorno. Esto es, nociones de música, lenguas modernas, costura, dibujo y pintura, con el fin de que lucieran en sociedad y encontraran un marido conveniente, no desde luego el desempeño de una profesión. Por su parte, las mujeres de las clases humildes se preparaban con el propósito de incorporarse a trabajos en la industria y sobre todo a las artes decorativas. El acceso de las mujeres a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando se va a producir en un contexto propicio al avance de la educación en general y de las mujeres en particular, que vino determinado por el desarrollo tanto del liberalismo como del feminismo. Así que pues nos encontramos en los años de la Revolución de 1868 y en el Sexenio Democrático. De hecho, van a aparecer otras instituciones relacionadas con la educación femenina muy importantes, como son la Asociación para la Enseñanza de la Mujer en el año 1870, o vamos a encontrar a la primera estudiante universitaria en España, en concreto en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona en el año 1872, que es María Elena Maseras. Sin embargo, desde su ingreso y a lo largo de casi 5 décadas, es decir, del ingreso de las mujeres en San Fernando, ellas van a recibir una educación diferenciada de las de sus compañeros, o sea que no estudiaron el mismo programa que ellos, ya que se les prohibió la matriculación en varias asignaturas, todas las relacionadas con la copia del modelo vivo desnudo, que, vuelvo a insistir, eran las más importantes. Este va a ser la gran cuestión, el gran problema de la educación artística femenina, la copia del modelo vivo desnudo, que no van a poder hacer, fijaos, hasta el curso 1920-1921. Es interesante comparar el caso de Madrid con el de otras escuelas de bellas artes diferentes que van a dar soluciones distintas a este problema, ¿no? En París se creó un taller exclusivamente femenino para las clases del desnudo, el Atelier Humbert, y en Londres se separa a hombres y mujeres. Ellos van a hacer Nude Living Model, es decir, desnudo integral, mientras que ellas harán Draping Living Model, es decir, parcialmente cubierto. Volviendo a las asignaturas que no van a poder estudiar las mujeres en San Fernando, tenemos dibujo del natural, que es como se llamaba ese dibujo del modelo vivo desnudo, pero tampoco van a poder estudiar colorido y composición y ni siquiera anatomía artística hasta el año 1894. Ahora bien, hay que decir que ese argumento moral realmente lo que buscaba era limitar la competencia femenina, porque la prohibición de copiar el desnudo del vivo las alejaba a ellas de una verdadera formación artística y suponía una gran desventaja con respecto a los hombres, ya que ellas no aprendían a representar la figura humana y en consecuencia no pueden dedicarse a los géneros que entonces eran más prestigiosos, sobre todo la pintura de historia. Además, las incapacitaba para obtener el título de profesor de dibujo, así que ellas estaban imposibilitadas para dar clases en la enseñanza media, aunque sí pudieron hacerlo en otras instituciones,
por ejemplo, en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, en la Escuela Normal de Maestras o de forma privada. Esta situación se mantuvo con pocas diferencias durante más de 4 décadas, como hemos dicho, en el curso 2021, cuando ellas podrán estudiar el programa completo de la escuela. Pero el cambio más significativo que va a haber a lo largo de 40 años estuvo relacionado con la asignatura de anatomía artística, cuyo estudio también se prohibió en un principio a las mujeres. Y eso que era distinta de la del resto que suponían la copia del modelo desnudo, ya que en ella se estudiaba el cuerpo humano de modo indirecto o abstracto, es decir, a través de dibujos, grabados, fotografías y figuras, esqueletos y vaciados en yeso. La primera alumna que se matriculó fue Adela Ginés y lo hizo en el curso 1894-95, 11 años después de haber terminado brillantemente su formación en la escuela. Mirad, para que os hagáis una idea del número de alumnas o el porcentaje, os voy a dar, que hubo en la escuela en las primeras décadas. Os decía, la primera alumna, Teresa Madasú, en el año 1873, supuso menos del 1% del alumnado, era la única en ese curso. En el siglo XIX, o sea, hasta el año 1900, las alumnas van a alcanzar el 5% del total del alumnado, y ahí nos vamos a encontrar algunas artistas destacadas como fueron Adela Ginés, Marcelina Poncela, Elena Camarón o Isabel Vaquero. Y en la década de los 20, que es cuando se produce este gran cambio del acceso pleno, ¿no?, a la educación artística en San Fernando, tenemos a las mujeres, suponen un 10% del alumnado, y ahí están, entre otras muchas, Victorina Durán, Maruja Mayo, Deli Tejero, Piti Bartolozzi, Remedios Varo, hasta que ya en la década de los 60, que como os he dicho antes es la última en la que la escuela va a estar en su sede histórica de la calle de Alcalá, realmente el número de alumnas alcanzó al de alumnos, se sitúa prácticamente en el 50%. Por tanto, en el curso 1920-21, como digo, las mujeres por fin pueden estudiar el mismo programa que los varones. Se alcanza esa igualdad, al menos en principio. También esto coincide con un momento favorable a la mejora de las condiciones de las mujeres y de la educación en particular, por las consecuencias que tuvo la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial, ¿no?, que dio una estabilidad social, un desarrollo económico importante y sobre todo, habrá un mayor avance a partir de la Segunda República, a partir del 1931, cuando las mujeres se convierten en ciudadanas de pleno derecho, cuando consiguen el voto. Por tanto, insisto, podemos decir que desde ese momento las mujeres disfrutaron de una educación artística igual a la de sus compañeros varones. Pero a la vez quiero dejar claro que esto va a tener unos matices, ya que su socialización continuó siendo diferente a la de los hombres. Continuaron predominando la segregación en la enseñanza básica y media y las diferentes expectativas vitales entre los jóvenes de ambos sexos. Y esto se acentuó aún más en el franquismo, cuya moral nacional católica muy conservadora recortó todas las libertades y redujo a las mujeres a menores de edad. De ahí que incluso el hecho de dibujar modelo desnudo siguiera siendo un problema moral en los años 50 y 60. Tal y como recuerda María Isabel Torre Cañeque, alumna de la escuela entre 1956 y 1961. Y cito textualmente lo que nos dijo en una entrevista que le hicimos. En la época éramos tan rancios, eran tan rancios, que había personas, amistades o familia que me decían con mucho retintín: ¡ay, creo que en Bellas Artes dibujan desnudos! Y yo estaba tan harta que me inventé que había cogido la rama de paisaje, cosa que no existía para nada. Así, la historia de las mujeres en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando es el relato de un conflictivo y lento proceso centrado en conseguir, por parte de aquellas que tenían una vocación,
plástica algún grado de aceptación en lo que fue durante siglos el máximo baluarte de la enseñanza y el juicio artístico. Primero, como es lógico, se trataba para ellas de poder incorporarse a esos estudios, aunque fuese parcialmente, y después de integrarse como alumnas de pleno derecho. Este proceso dependió de multitud de consideraciones biológicas, sociales, morales, que en cada momento histórico determinaron qué era la mujer y también definieron qué era el arte y la artista. Espero que os haya resultado interesante, os resulte interesante mi intervención y vuelvo a darle las gracias a Lourdes Páez por invitarme a participar en el podcast. Muchas gracias, África, por habernos hablado hoy de esas mujeres que conquistaron su derecho, no sin esfuerzo, por supuesto, como bien has dicho, a ser alumnas de la Real Academia de San Fernando de Madrid. Ha sido un lujo contar contigo en el programa hoy y esperamos volver a hacerlo en otra ocasión. Salve, Tomás. Salve, Lourdes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, nada, aquí estamos de nuevo, ¿no? Te digo este saludo porque sí, me encantó. Quiero contar la anécdota porque me parece preciosa. Me encantó que un conserje, creo que era, del Museo Doria Pamphili de Roma hace muchos años, me saludó así. Y me encantó saber que en Roma todavía hay gente que saluda con el salve. Efectivamente. Y por mucho tiempo, que sea por mucho tiempo, ¿no? Exacto. Es lo que tienen los clásicos, que nunca van a morir, ¿no? Que siempre van a estar presentes entre todos nosotros, como lo demuestran día a día. Pues sí. En programas como estos. Bueno, también, donde le damos visibilidad a ese mundo clásico que nunca, esperemos que nunca vaya a morir, ¿no? Haremos lo posible, pero pese a nosotros, ese sustrato, o pues con nuestra ayuda, sea como sea. Nuestro granito de arena lo queremos poner, ¿no? Bueno, el mes pasado nos trajiste novedades arqueológicas acerca de Pompeya. Sí, efectivamente. Precisamente de esa costumbre, ¿no? De la antigua Roma, bueno, por lo menos de Pompeya, de aquellos quemadores, ¿no? A los que se les echaba pues especias traídas de lugares muy, muy recónditos. Exactamente, que demostraba pues ese dinamismo comercial que tenía una ciudad como Pompeya en aquella época, ¿no? Pues sí, y hoy también nos vas a hablar de otro hallazgo arqueológico, ¿no? Que no es reciente, ¿no? Exactamente, pero que cada cierto tiempo es lo que pasa con el Triángulo de la Bermuda o el Titanic. Son cosas que son eventos que cada cierto tiempo, ¿no? Pues nos lo van recordando, ¿no? Y bueno, esto la verdad tiene pues todo el interés del mundo. Fíjate que fue a finales del pasado mes de abril, ¿no? Que hay una revista digital que es muy interesante, La Brújula Verde, que es un magazine cultural bastante prestigioso y yo creo que bastante, vamos a decir, eficaz y bien documentado, ¿no? Que trata sobre, ciencia, arte, historia, pero sobre todo arqueología. Y apareció un artículo apasionante que nos recordaba cómo Arthur Evans, ¿no? El arqueólogo Arthur Evans, halló en Knossos, ya saben, ¿no? La capital del Imperio Minoico, pues en la primavera de 1900, una pieza única, profusamente decorada, con marfil, oro y cristal, que recibió entonces ya el nombre de Satrikion. Entonces, este nombre, Satrikion, o más bien Satrikion desde el punto de vista griego, ¿no? Porque es una palabra griega que significa tablero de juego, ¿no? Pues vemos cómo este tema del Satrikion, pues de vez en cuando salta a, digamos, a publicaciones más o menos divulgativas, ¿no? Unas más científicas que otras. Pero es un tema no falto de interés, ¿no? Recordemos primero, ¿no? Pues este curioso hombre, ¿no? Que era Arthur Evans, ¿no? Que era un arqueólogo británico, ¿no? Una de estas figuras de época, ¿no? Comparable a la de Heinrich Schliemann, ¿no? Que anteriormente, en 1864, pues ya sabéis que hizo una excavación
en lo que era el Imperio Micénico a la búsqueda de la legendaria Troya, ¿no? Y bueno, como también comparable con Howard Carter, ¿no? Que pocos años más tarde, en 1922, pues descubriría en Egipto lo que era la tumba de Tutankamón. Bueno, pues el caso es que nuestro hombre, Arthur Evans, pues había sido el descubridor del Palacio de Knossos y fue el acuñador del término civilización minoica, el primero en definir la escritura lineal A y lineal B de ese mismo grupo social. Era hijo también de arqueólogo, de John Evans, y bueno, murió en 1941 después de una carrera bastante prolífica, ¿no? Fíjate que fue nombrado Lord Minos de Creta en 1911 y hay un cráter lunar, el cráter lunar Evans, que lleva su nombre. O sea, este hombre llegó bien lejos. Bueno, pues el caso es que, como te digo, él en la primavera del año 1900, pues resulta que descubre en la excavación pues una especie de tablero con una medida entre casi 1 metro de largo por medio metro, un poco más de ancho, y que bueno, que estaba enterrado a unos 70 centímetros de profundidad en el corredor del ala noreste del palacio. Era un marco, ¿no? Con un tablero, ¿no? Y bueno, decorado profusamente, como hemos dicho antes, con más de 70 flores de margarita talladas en marfil, con 4 grandes medallones circulares dispuestos en forma de cruz. En fin, estaba roto, pero bueno, a los estudiosos, a los arqueólogos, no les fue difícil reconstruir pues los trozos que se habían, o los fragmentos que se habían desprendido. El caso es que a este tablero, ¿no? Evans lo llamó Royal Gaming Board, ¿no? El tablero de juego real. Con el tiempo también se le llamaría tablero de ajedrez de Knossos, juego real de tipo ajedrecístico, pero sobre todo se le conoce como el Satrikion, que como hemos dicho simplemente significa tablero de juego en griego. Bueno, el caso es que este Satrikion, con lo que se cree que son sus correspondientes fichas, una ficha de forma cónica, se encuentra por una parte en el Museo de Heraclión, la capital actual de Creta, pero hay una copia exacta también en el Museo Metropolitan de Arte de Nueva York. Y bueno, sea como sea, el caso es que está datado de hace unos 3.500 años. Y bueno, y ya a partir de este descubrimiento vino la polémica, ¿no? Él tenía claro, Arthur Evans tenía claro desde un principio que se trataba de un juego, ¿no? Muchos como él creían y siguen creyendo que era un pasatiempo real, y otros dudan de que sirviera para jugar. El caso es que la arqueología a esta altura no ha resuelto totalmente el misterio. Durante más de un siglo, ¿no? Los especialistas han discutido si realmente se trataba de un tablero para jugar o simplemente de la tapa decorada de una caja de madera. O sea, esa es la otra hipótesis. En el caso de que fuera un juego, lo que sí es verdad es que nadie ha logrado explicar con certeza cómo se jugaba. Hombre, es cierto, perdona, que Arthur Evans tenía una imaginación poderosa. Hombre, pues sí. Porque reconstruyó allí, ¿no?, las pinturas del Palacio de Knossos de aquella manera. Sí, y bueno, cualquiera sabe si realmente, ¿no? Pues el Satrikion es... Pero bueno, es muy interesante. Y de Schliemann no digamos, ¿no? Con la máscara de Agamenón, que la lució su esposa, ¿no? La fotografió con ella, ¿no? Con el tesoro, en fin. Eran los inicios de la arqueología, bueno, era un titubeo. La verdad es que una época muy interesante, ¿no? El caso es que, bueno, junto a este tablero, ¿no? Los que excavaban con Evans, pues hallaron 4 pequeños objetos cónicos de marfil, y bueno, que coincidían con las dimensiones de estos círculos azules, que había en el extremo menor del tablero, por lo que se piensa que eran fichas, ¿no? Las fichas, ¿no? Las fichas o peones. De hecho, Evans hasta imaginó una posible mecánica del juego.
no la vamos a explicar aquí, pero bueno, él tenía claro que eran 2 jugadores los que se enfrentarían, que el objetivo sería alcanzar la ciudadela formada por los 4 grandes medallones que había en el extremo superior, en fin. También sin el tablero por delante, yo sí os aconsejo que lo consultéis, no solo este artículo de la Brújula Verde, otros artículos que a lo largo de este siglo pues han tratado sobre ese tema, sino que os aconsejo que busquéis una imagen, ¿no?, de este tablero tan interesante. Y fíjate, te cuento sencillamente pues algunos hitos, ¿no?, de esta trayectoria, de esta interpretación del tablero, ¿no? En el año 1952, el historiador de juegos, porque también lo hay, ¿no?, un historiador especialista en juegos, ¿no?, que es Harold Murray, autor de una obra de referencia que es la historia del ajedrez, ¿no? History of Chess, examinó el Satrikion y lanzó una opinión polémica en aquella época. Y es que él dijo que no se podía jugar nada sobre ese tablero. Que Evans se lo había inventado completamente. Exactamente. Y entonces esto fue un jarro de agua fría, claro, para sobre los tantos seguidores que tenían esta maravillosa hipótesis de nuestro arqueólogo. La principal objeción era la falta de continuidad entre las zonas del juego, en fin, él era un especialista y bueno, y ya está. Pero fíjate que 23 años más tarde, en 1975, pues sale otro investigador, Robert Brambauch, que intentó rescatar la idea del juego. Brambauch señaló una posible similitud entre este tablero de Knossos y el llamado juego real de Ur, que es un pasatiempo que se ha documentado que existía en la antigua Mesopotamia. Y del que se han encontrado varios ejemplares en las tumbas reales de la ciudad sumeria de Ur. Y bueno, y este hombre a su vez pues dijo cosas muy llamativas y digamos que sigue siendo su opinión la mayoritaria hoy día. Él dijo que este juego de Ur estaba emparentado con el Senet egipcio, que era un juego de mesa muy popular en el Valle del Nilo, y que también tenía relación con el juego que se llama de los 20 cuadrados, que igualmente introdujeron, que era igualmente egipcio, y que introdujeron los Hicsos, que era un pueblo invasor procedente de Asia. O sea, es decir, que volvemos otra vez con esa hipótesis como la más segura de que posiblemente pueda ser un juego, ¿no? Un juego, exactamente. Es verdad que, no se puede negar que en la antigüedad clásica hubo juegos de mesa, claramente. Había uno, quiero recordar que es chino, que es el Go. En fin, había juegos y prácticamente muchos de ellos eran estratégicos, ¿no? De hecho, hay una ánfora, hay una conservada en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y otra en los Museos Vaticanos, hay más, pero que representan a las figuras de Aquiles y Ajax, ¿no?, jugando como una especie de mesita, no sabemos si tablero, porque se ve de manera frontal, entonces no se ve rasante, pero sí que se entiende que están jugando a una especie de juego de dados, ¿no?, mientras están pues con sus armas, ¿no?, esperando el momento de volver a la batalla, ¿no?, por así decirlo. Entonces esta escena es claramente militar, parece, y los juegos también eran un elemento de estrategia militar, ¿no? Exactamente, y bueno, y por supuesto con esta somera descripción que has hecho de esa imagen, yo creo que muchos de los oyentes, de las oyentes, les ha venido a la cabeza pues precisamente esa cerámica, ese motivo que se ha multiplicado, ¿no?, en la representación a lo largo de los siglos. De hecho, se conserva en diversos sitios, entre ellos en los museos vaticanos se conserva otra copia. Y bueno, te respondo antes de que se me vaya esa idea sobre estos juegos de estrategia. O sea, piensa que estrategia en griego, ¿no?, o sea, las palabras con la raíz strat,
en griego, ¿no? Con esa sigma líquida al principio, hacen referencia a todo lo que tiene que ver con lo militar. El stratiotes es el soldado, el stratopedon es el campamento, la estratía es el ejército, el estrategos es el general y la estrategia es el arte de luchar o, digamos, el plan de guerra concreto. También hacía referencia. Entonces era lógico que, bueno, que sociedades guerreras también tuvieran juegos en los que la estrategia o una forma de reflejo en ellos de la estrategia militar pues tuviera un papel importante. Efectivamente, esta que tú has mencionado es la representación de jugadores más famosa en la cerámica griega. Se le llama el ánfora de Aquiles y Áyax jugando a los dados. Es una obra maestra del alfarero y pintor Exequias y se puede datar, digamos, las originales o las copias más antiguas alrededor del 530 a.C. Son figuras negras sobre fondo rojizo de terracota y, como hemos señalado, pues se conserva en diversas partes del mundo. Es muy curioso porque digamos que en esta copia de los museos vaticanos pues la que aparece ilustrada, o sea, los personajes que están sentados de perfil, pues aparece pues una especie de como los bocadillos de los cómics, ¿no? Con cosas que dicen, ¿no? Y además con sus nombres. Por eso sabemos que se trata de los héroes aqueos, ¿no? Famosos por la Ilíada, Áyax y Aquiles. Si lo describimos con más atención, pues vemos que el de la izquierda es Aquiles, que lleva su casco y parece ir ganando, y de su boca aparece la palabra tétara, que significa 4, mientras que Áyax a la derecha ha perdido el casco y dice tria, es decir, 3. Y ya te digo, lo sabemos porque aparece apuntado. Esa, ¿no? Leyenda. Exactamente, ¿no? En griego. Y bueno, se cree que lo que jugaban era un juego de mesa estratégico parecido al peteia, que era un juego popular en la Grecia clásica, o los dados. Este juego del peteia recibía también el nombre de polis, ¿no? Polis, ciudad, y era un juego estratégico de estrategia pura para 2 jugadores, similar a las damas o el ajedrez moderno, ¿no? Otros juegos, por ejemplo, en Grecia, pues tenemos el tábula, ¿no? Parecido al bankmon moderno, al bancamon moderno, ¿no? O también jugaban a los dados o astrágalos o tabas. Los astrágalos o tabas ya sabéis que son los huesos de nudillo de los animales, ¿no? Y normalmente, pues al igual que los dados, eso se utilizaba para juego de azar, de puro azar. Es un tema muy interesante. El año que viene podríamos, en la temporada, pues hablar de estos juegos de Grecia o Roma, ¿no? Porque bueno, tú además sabes muy bien porque hiciste una reproducción de lo que era un juego muy popular en Roma, que era el Ternilapilli, que ya ¿qué juego es actualmente? 3 en raya. Exactamente, el 3 en raya, ¿no? O sea que 3 piedrecitas, ¿no? Exactamente. Has hablado del polis. Polemos era también, ¿no? Claro, claro, vamos soldado, a ver. ¿No? Polemos es guerra o batalla. Y de polemizar, ¿no? Exactamente, de ahí viene la palabra polémica, ¿no? Polémica o polemizar. Ten en cuenta que en sociedades, vamos a decir, guerreras que se expandieron a través de la guerra, además con el comercio, aunque muchas veces la guerra, como sigue pasando ahora, pues un pretexto para desarrollar el comercio de las naciones, ¿no? Pues entonces, pues claro, es lógico que hubiera pues un amplio vocabulario relacionado con lo que era la guerra o con lo que era la batalla. Pues, Tomás, como siempre, muchas gracias por habernos traído este trocito tan interesante de este aspecto, ¿no? De no solamente de guerrero, que era consustancial a las sociedades también griegas, romanas,
pero también de esa vertiente, ¿no?, lúdica de esos juegos de mesa, ¿no?, y de ese tablero de Arthur Evans, que bueno, que seguirá ahí, ¿no?, estudiándose hasta que, bueno, y seguirá algún publicándose y alimentando pues se desentrañe. Hipótesis. Pues nada, yo quiero darte la enhorabuena, Lourdes. Es un momento quizá agridulce, ¿no?, de satisfacción por una parte, que te voy a decir, pero también de despedida. En fin, toca descansar y bueno, quiero darte a ti la enhorabuena, la gracia por contar siempre conmigo, la enhorabuena al resto de miembros, a nuestras queridas compañeras, ¿no?, Mercedes, Carolina y María José, por hacer posible esta ilusión, por haber, digamos, materializado este proyecto precioso de intentar llevar la cultura, ¿no?, a toda la gente, ¿no?, que te voy a decir. Pues muchas gracias a ti por ser parte importante del programa de INIC Tuóculi, Tomás. Y te esperamos en septiembre. Pronto, por supuesto, y además que parte del verano preparando ya cositas, ¿no? Hombre, por supuesto. Y hay que hacer ese especial de los juegos, que es muy interesante. Por supuesto que sí. Y sobre todo no solo Grecia, sino también Roma, que hay muchísimo que decir. Pues sí. Damos paso ahora a la profesora Mercedes Páez. Hola, ¿qué tal, Lourdes? Un saludo para ti y para todos los colaboradores y colaboradoras del programa. Y como no, por supuesto, para quienes nos escuchan. En este mes en el que despedimos esta temporada, que como decía el romance del prisionero, que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos encañan y están los prados en flor, pues en estos días de mayo en los que parece que no está haciendo tanta calor afortunadamente, pero que sí que están los campos en flor, no solamente los prados, ando trabajando la talla con mi alumnado, pero no en piedra o en madera, que son materiales bastante más complejos, necesitaríamos más espacio, más instrumentales. Lo hacemos con bloques de escayola. Y estando en esto, se me ocurrió que podía cerrar la temporada hablándoos de este material y de una artista portuguesa que hace verdaderas obras de arte aunando antigüedad y modernidad en sus creaciones. Voy a empezar aclarando un pequeño detalle. Muchas veces hablamos de yeso o escayola de manera indistinta, pero no es exactamente lo mismo. Es cierto que ambos materiales tienen un mismo origen geológico, se obtiene de la piedra de yeso natural, conocida como aljez, y que se extrae en canteras, precisamente en la provincia de Sevilla, de donde soy, vivo, trabajo. Pues tenemos canteras de yeso en Estepa, Gilena, Morón de la Frontera, Cazalla de la Sierra y otras más. Y no solo en Sevilla, en otras provincias de Andalucía, como los conocidos yesos de Sorbas en Almería, donde con el paso del tiempo se ha formado un increíble paisaje kárstico, es decir, un paisaje que ha sido modelado por la continua acción del agua que ha ido disolviendo el yeso, creando formas realmente fantásticas, artísticas. Fijaros si son fantásticas y el paisaje es increíble, que incluso ha atraído a la industria del cine. De hecho, la conocida serie Juego de Tronos rodó allí algún capítulo. Pero vamos a lo que vamos, que me voy por los prados en flor. La diferencia entre yeso y escayola viene dada por el grado de refinamiento y de pureza. Es decir, el yeso suele tener una pureza menor, hasta un 70%, y un grano más grueso, lo que hace que se utilice, por ejemplo, para enfoscados en la construcción, y la escayola tiene un mayor grado de pureza, normalmente entre el 80 y el 90%, y un grano mucho más fino, lo que nos va a permitir trabajos más precisos, con acabados más finos y una mayor resistencia una vez que ha fraguado. Esto hace que la escayola sea adecuada para la decoración y los trabajos artísticos, entre otras cosas. Pues bueno, este material que podría sonarnos a novedoso, su utilización se remonta a tiempos muy antiguos. De hecho, hay restos de yeso calcinado que evidencian su uso incluso en el Neolítico, cuando el ser humano ya empezaba a dominar el uso del fuego. Hay fuentes que mencionan que en el siglo VI a.C., en lo que fue la antigua Jericó, se utilizaron moldeados de yeso.
De la misma manera, en Egipto se utilizó, entre otras cosas, como soporte para bajorrelieves que posteriormente policromaban. Y bueno, no podemos olvidar que la cultura musulmana difundió ampliamente el empleo de este material por gran parte de la península ibérica y podemos ver magníficos ejemplos de ello en ciudades como Granada y Sevilla, entre otras. Por poner algún ejemplo que podéis bichear en internet, podemos destacar las yeserías que hay en el Real Alcázar de Sevilla, especialmente las del patio que precisamente lleva el nombre Patio del Yeso, de la época almohade, siglo XII, y que se considera una de las joyas más antiguas del conjunto y, como no, las del Palacio Mudéjar de Pedro I, siglo XIV, dentro del mismo recinto del Real Alcázar de Sevilla, donde se combina a la perfección la tradición islámica con las inscripciones ya de época cristiana. En ambos casos encontramos una decoración con intrincados motivos de lacería, que son los geométricos, epigráficos, que son las escrituras, y los atauriques, que son vegetales, y que todos ellos cubren arcos y muros en estos lugares que os he comentado. Por supuesto, no podemos olvidar la magnífica Alhambra de Granada, donde tenemos las conocidísimas yeserías nazaríes, que conforman un magnífico ejemplo del arte en yeso de los siglos XIII a XV y que los artesanos tallaron y modelaron de forma increíble y que en origen pues estaban policromados con tonos como el azul, el rojo, el negro, incluso con toques dorados según podemos leer en algunas fuentes. Pero es que eso no queda ahí. Tampoco podemos olvidar que durante el barroco, siglos XVII y XVIII, la decoración con escayola adquirió una gran importancia porque permitía crear espacios realmente teatrales y dinámicos, respondiendo perfectamente a las características propias del estilo artístico que todos conocemos. Con este material recubrían los interiores de palacios, iglesias, jugando con intrincadas formas que creaban efectos dramáticos de luces y sombras y con el que también se imitaban, utilizando la policromía, materiales más costosos como el mármol. Y precisamente en el siglo XVII, cuando se desarrolla en Italia la scagliola, una técnica que utiliza una mezcla de yeso, cola animal, ceras naturales para imitar mármoles y piedras preciosas. Podemos encontrar creaciones en escayola hechas terminadas con patinas, policromías, doradas. Vamos, que la escayola será considerada un material muy humilde, pero que le han sacado un buen partido a lo largo de la historia, está claro. Y se le sigue sacando partido, porque precisamente hoy en día artistas como Iva Viana deciden utilizar la escayola para sus creaciones artísticas. Os pongo en antecedentes. Iva Viana nació en Viana do Castelo, Portugal, en 1980. Está licenciada en Artes Plásticas y especializada en escultura en la Facultad de Bellas Artes de Oporto. En la Academia Sztuk Pięknych de Cracovia, en Polonia, estudió cerámica, piedra y tecnologías multimedia. Y fue en 2007 cuando comenzó su carrera como técnica en una empresa internacional especializada en yeso decorativo, y aquí viene la historia. Hizo prácticas con el escultor Pierre Merlin en Nimes, Francia, y con un programa de intercambio artístico también estuvo en Mozambique y Brasil. Ha recorrido un amplio mundo. En 2013 funda Iva Viana Sculpture Studio. Su propio estudio se conforma como su espacio personal en el que ella se siente verdaderamente libre para poder crear con total autonomía. De hecho, en alguna entrevista comenta su pasión por el trabajo artesanal unido a una continua experimentación en la que mezcla los procesos tradicionales de modelado de escayola con procedimientos más actuales de fundición con otros materiales, consiguiendo así un nexo de unión entre tradición y modernidad. En este espacio personal es en el que ella crea sus obras firmadas, sus obras de autor, piezas originales.
Como ella misma dice, en todas aquellas creaciones que realiza, espacios arquitectónicos que decoran y paisajes sobre los que interviene, hay un pedacito de Portugal. Su capacidad creativa, su concepto del arte y las sensaciones que crea combinan a la perfección creando un universo personal en Escayola. Iva Viana transforma este humilde material en murales, fachadas, molduras y objetos de una belleza increíble a través de su sensibilidad y su virtuosismo con el manejo de las técnicas del estucado. Y si no, buscad su nombre en internet, buscad sus obras y veréis que merece la pena. En su localidad natal, Viana do Castelo pudo ver desde pequeña esta antiquísima tradición de la artesanía en estuco, pero por lo visto no descubrió este material hasta después de graduarse en la Universidad de Oporto y, según apuntan en alguna publicación, casi de casualidad. Este material que hemos podido ver a lo largo de la historia en molduras y relieves, incluso en alguna de nuestras casas podemos tener alguna moldurita en el techo de Escayola, ¿vale? Pues de repente en manos de Iva Viana se convierte en un material absolutamente novedoso. La artista aporta una visión totalmente nueva de este material a través de sus creaciones con líneas contemporáneas que aportan frescura y fuerza expresiva. Ella misma ha afirmado sentir fascinación por los volúmenes y esto podemos observarlo en los juegos de luces y sombras que consigue en sus creaciones. Y repito, buscad sus obras en internet, que merece la pena. Fijaos que, como ya he contado, a pesar de que su gran formación técnica, de que tuvo una gran formación técnica en la empresa francesa de estuco decorativo, en la que comenzó a trabajar como técnico, este, entre comillas, modesto material, es en su taller donde potencia su creatividad, porque como ya también he dicho antes, siente plena libertad para la experimentación. Bien, pues este taller, como no podía ser de otra manera, es el que le hace volver a asentarse de nuevo en su ciudad natal, en Viana do Castelo. Es como una vuelta a los orígenes, tanto en lo personal como en lo artístico, ya que como ella misma afirma, es la capital de los yesos, los mejores estucadores de Portugal han nacido aquí, dice ella, en Viana do Castelo. En este lugar ella tiene tiempo para pensar, para reflexionar, para crear, para hacer. Ahora nos toca también a nosotros y a nosotras buscar ese necesario espacio y tiempo para reflexionar, pensar, sentir y hacer aquellas cosas que alimentan nuestra alma. Tiempo para leer, dibujar, pintar, tallar. En una palabra, hacer. Como casi siempre, y para ir cerrando mi intervención, en este último programa de la temporada os invito a buscar las creaciones de Iva Viana, de nuevo, y déjense enamorar por sus paisajes de Escayola, por su universo en yeso. ¿Y por qué no? Anímense a comprar, como yo les he dicho a mi alumnado, un poco de ese material tan barato, 1 kilito, no hace falta más. Cojan un tetrabric de leche, de zumo, de lo que sea. Hagan un bloque de escayola. Cojan un simple cuchillo, una cucharilla de café y tallen algo. Veréis cómo se os pasa el tiempo ensimismados en vuestra creación. Un tiempo de paz que vale más que el oro en una sociedad acelerada por unas prisas que a veces son absolutamente innecesarias. Os lo digo por experiencia, es el material con el que mi alumnado ha estado más relajado y con el que más ha disfrutado en clase. Pruébenlo, de verdad, insisto. Con esta propuesta me despido de todos vosotros y vosotras hasta la próxima temporada. De nuevo un saludo y mis mejores y más sinceros deseos para este verano que se aproxima. No olviden incluir en vuestra vida arte y creatividad. Un saludo y hasta pronto.
Muchas gracias, Mercedes. Te esperamos ya en septiembre, compañera. Que pases un muy feliz verano. En la década de 1880 surge, a orillas del mar Báltico, una colonia de artistas en la localidad pesquera alemana de Arenschot. Este lugar, que ha sido lugar de veraneo de algunos personajes ilustres como Albert Einstein. Aquella libertad, esa independencia creativa ligada al paisaje marítimo, aglutinó un nutrido grupo de pintores que trabajaron en comunidad, pero aportando su propio modo de mirar el paisaje con sus pinceles. Los primeros en llegar fueron Paul Müller-Kaempf y Oskar Frenzel, que descubrieron este rincón que está en el estado de Mecklemburg-Pomerania Occidental mientras estaban de vacaciones. Allí comienzan a confluir los estilos de paisajismo de las escuelas de Weimar y Berlín. Y Müller-Kaempf no solo se construye una casa en aquella pequeña localidad a la que regresa cada año, sino que también forma una escuela para pintoras con alojamiento incluido, a la que acudirán numerosas artistas de toda Alemania para aportar sus particulares visiones influenciadas fundamentalmente por la escuela francesa. Tanto es así que Arenschot llegó a tener una proporción inusualmente alta de mujeres pintoras, y muchas de las cuales iban ataviadas con un típico gorro local, que es el gorro holandés. Una de las pintoras más destacadas de Arenschot es Anna Gegesheim. Esta mujer, que tenía una sólida formación artística cultivada en las ciudades de Dresde, de Berlín, de Londres y de París, donde contacta con la corriente del japonismo, es una mujer de la que conocemos interesantes aspectos gracias a la correspondencia que su madre, Dorothea Henriette, envía a diversos familiares hablando de los logros y las inquietudes de su hija. Hay que señalar que su madre, como explica la historiadora Ruth Degendank, vuelca opiniones muy negativas en estas cartas, sí que es verdad, sobre algunas de sus obras y sobre su estilo, que su madre considera excesivamente moderno, pero aún así estas cartas no dejan de ser muy interesantes para reconstruir su figura y su producción. Por ejemplo, en 1881 se expone por primera vez un cuadro suyo de Anna Gegesheim en la Real Academia de Berlín, y su madre escribe lo siguiente: la exposición acaba de inaugurarse hoy. Su cuadro muestra un motivo del Tiergarten. Este es el principal parque de Berlín. Todo verde sobre verde. Yo lo habría hecho un poco mejor ejecutado, pero en general es bastante bonito. Vemos que es bastante cruel con la obra de su hija. Pero luego cita que estaba este cuadro firmado a Gegesheim y que la comisión pensaría por ello que lo había realizado un hombre. Termina diciendo la madre: por ese aspecto puede haber sido tan bien recibido, ya que los retratos masculinos fueron recibidos con más indulgencia que los de las damas. A pesar de habérsele permitido exponer aquel cuadro en 1881 en esa Real Academia, hay que decir que ella nunca fue alumna de esa Real Academia de Berlín, porque las mujeres no podían asistir ni siquiera en calidad de oyentes a las clases, y no fueron admitidas hasta 30 años después de lo que estamos diciendo, es decir, hasta 1919. Por eso, la importancia que tuvieron estas academias formativas independientes como esta colonia artística de Arenschot,
que fueron, por tanto, la única válvula de escape para estas mujeres que tenían inquietudes creativas. Tras hacerse miembro de la Asociación Berlinesa de Mujeres Artistas, Anna Gerresheim pisa por primera vez Ahrenshoop en 1885. Pues bien, en 1892, 7 años después, se construye una casa en este pueblecito gracias a los ahorros de su hermana Berta. Y en esta casa pues vivirá tanto con Berta como con su otra hermana Auguste, que eran las dos también pintoras como Anna, pero que no llegaron a prosperar ni alcanzar la fama de su hermana, aunque como ella nunca dejaron la soltería. En Ahrenshoop transcurre desde entonces toda su vida, que se centrará en recrear estos paisajes de la localidad, de estos paisajes costeros del mar Báltico, y también se centrará en la técnica del grabado xilográfico. En este pueblo es donde Anna Gerresheim encuentra la libertad absoluta. Aquí es donde se desliga ya de ese corsé del academicismo y también de la aprobación de su madre, que llegó a decir que jamás viviría en este pueblecito. Hay que decir que Anna llega a Ahrenshoop justo después de la muerte de su madre. Anna alcanza la libertad aquí de pintar como quiere y lo que quiere. Su vínculo con este lugar es tan fuerte y la marca de tal manera que desde que se traslada a vivir a Ahrenshoop, ella incorporará a su firma el nombre de la localidad. Es decir, ella siempre firma Anna Gerresheim Ahrenshoop. El paisaje de este rincón lleno de luz, de esos cielos infinitos sobre el mar Báltico, con esas dunas, esa laguna de Boden, y todo el litoral se convierten en el motivo central de la pintura de Anna Gerresheim. Su paleta se caracterizará por una paleta muy tibia, muy serena, y ella, su principal preocupación de su pintura será la captación de la luz. Alejado de otro autorretrato que se hace con 20 y tantos años, que es un retrato precioso, pero muy correcto, muy aburguesado, existe un autorretrato de Anna en la localidad de Ahrenshoop. En él la vemos con una media sonrisa, como habiendo detenido la tarea de pintar, con un pincel en una mano, una paleta en la otra, sentada, las manos las tiene sobre las piernas, y a su lado hay un paisaje. Este autorretrato es todo un icono de su autoafirmación como artista, ya plenamente libre, ya plenamente ella. Anna Gerresheim, aunque aún está muy por estudiar, es una de las figuras más destacadas de aquella colonia de artistas de Ahrenshoop, que, por cierto, sigue viva hoy en día. Todavía existe esa colonia de artistas que van en peregrinación a buscar sus paisajes. Allí está enterrada Anna, en el cementerio marinero. Saludamos ahora a María José Molina Sierra. Hola Lourdes. Nos despedimos de un mes en el que, como les decía en el anterior programa, hemos celebrado en muchas localidades de Andalucía una fiesta de gran arraigo popular, que es la festividad de las Cruces de Mayo. Una tradición, por cierto, que está incluida en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y que en la ciudad de Granada, por ejemplo, tiene muchísimo peso, y de la que después de que me lo sugirieras, Lourdes, pues me pareció muy interesante traer hoy al programa.
porque junto al Día del Corpus, la fiesta del Día de la Cruz, el 3 de mayo, es la fiesta que más se celebra en Granada. Se trata de todo un acontecimiento que anuncia la llegada de la primavera, con la alegría y el jolgorio que le son propios a esta estación, y un júbilo que se traslada a las calles de una ciudad que se despierta de un largo letargo invernal. Bueno, la fiesta sobre todo se vive en los barrios más populares de Granada. Barrios como el Albaicín o el Realejo, donde las asociaciones de vecinos, los colegios, las cofradías montan sus altares en honor a la cruz y las típicas barras para el disfrute de estudiantes, granadinos y demás personal, y donde la calle es la verdadera protagonista. Yo, Lourdes, he sido toda mi vida una enamorada de las cruces de mayo. Como buena granadina, en mi casa ha sido siempre una tradición. En la mañana del día 3, que en Granada, pues por cierto, siempre ha sido un día laborable, acudíamos los niños al colegio y la fiesta pues ya comenzaba por la tarde, después de comer, que era cuando nos vestíamos de gitana y a veces, debido a la climatología que tenemos en esta ciudad mía, pues nos hemos vestido incluso con los jerseys de cuello vuelto debajo del vestido. Así salíamos a celebrar la fiesta hasta la noche, siempre hasta una hora prudencial, claro, porque al día siguiente volvía a ser un día laborable y los niños pues teníamos que ir al colegio, los adultos a sus respectivas obligaciones, con lo cual siempre procurábamos acostarnos un poquito más tarde de lo normal, pero siempre una hora prudencial, ya les digo. Bueno, y como toda fiesta, la tradición tiene un origen. El de esta fiesta radica en la festividad litúrgica que conmemora el hallazgo por parte de la madre del emperador Constantino, Santa Elena, de la verdadera cruz de Cristo, descubierta en las inmediaciones del Monte del Calvario en Jerusalén, nada menos que poco más de 3 siglos después de la muerte de Jesucristo. Y sin entrar en profundidades, ya que esto lo explicaría muchísimo mejor Tomás, seguramente nuestro etimólogo de cabecera podría dar una explicación muchísimo más apropiada que la que yo pueda decir, pero así a grosso modo les diré que eso de la invención de la cruz de Cristo viene del verbo en latín invenio, que si no me equivoco que me corrija Tomás, que significa descubrir y que aludiría al hallazgo de la cruz. Y bueno, a pesar de ese origen litúrgico cristiano que tiene esta festividad, realmente la festividad de la Cruz de Mayo hunde sus raíces en las fiestas paganas romanas de fertilización del mundo viviente, las llamadas mayas, y se trata en definitiva de una excusa para celebrar la llegada de la primavera, como les decía al principio, un carácter que se irá asentando a lo largo del siglo XVIII y XIX. Bueno, ¿cómo fue evolucionando la fiesta en Granada? Ese aspecto nos lo cuenta el catedrático de Antropología Social de la Universidad de Granada, don José Antonio González de Alcantuz, en un artículo publicado en el año 90 en la revista Gaceta de Antropología, que se titula El Día de la Cruz en Granada, Introducción etnológica, donde el antropólogo traza una perspectiva histórica de la fiesta, la sitúa en el marco del ciclo festivo anual y lleva a cabo una descripción etnográfica del Día de la Cruz, señalando los aspectos evolutivos de la celebración. Él cuenta cómo durante la etapa del barroco los altares del Día de la Cruz se asemejaban muchísimo a los del Corpus, no solo por los materiales que se utilizaban, que eran materiales pobres, efímeros, sino también por el baile y porque los altares, esto es llamativo, se saltaban 2 símbolos que son 2 símbolos conciliares. En el caso del Día de la Cruz se saltaría la cruz del Concilio de Nicea y en el caso del Día del Corpus el símbolo sería el de la hostia del Concilio de Trento. Según recoge González Alcantú en su artículo, la prensa granadina durante el 19 y el 20 comienzan a dar noticias más detalladas de la fiesta del Día de la Cruz, pero sobre todo se centran siempre en la parte litúrgica y haciendo también eco de la peligrosidad de esas veladas del Día de la Cruz, un espíritu que los literatos del momento granadinos, pues como Afán de Rivera, trasladaron también a sus obras. Tal y como recoge Alcantuz,
va a ser en la década de los 20 del siglo XX, cuando se produce el verdadero auge de esta festividad. Con la llegada de la República, la festividad decae en Granada y la irrupción de la cuestión social va a remarcar la fiesta obrera del 1 de mayo. De hecho, antes de la Guerra Civil, el mismo 3 de mayo se hacía por la tarde una romería que subía al cerro de San Miguel Alto, que es el lugar más alto del Albaicín, donde en época medieval, por cierto, hubo una rábita que luego va a ser sustituida por una ermita donde se veneraba a San Miguel. Y que, por cierto, pues también hay que decir que aún sigue en pie. Está siendo ahora fruto de alguna noticia en la prensa granadina, ya que ha sido adquirido, si no me equivoco, para convertirse en un hotel. Este tema quizá aparte. Les diré que después de la Guerra Civil, la fiesta del Día de la Cruz, como ocurrió con otras, donde lo grotesco y lo popular tenía un peso bastante importante y una fuerte presencia, esta festividad va a ser prohibida y va a haber que esperar hasta los años 60, en concreto hasta el año 63, para que la fiesta pudiera ser recuperada por las autoridades franquistas. Y todo termina precipitándose en los años 80 y sobre todo en los 90, cuando la fiesta adquiere un tamaño colosal en Granada, de tal manera que las autoridades no tuvieron más remedio que ponerle freno a esta fiesta ya de desenfreno, y finalmente en el año 2007 Granada se plantó y el ayuntamiento prohibió a través de una ordenanza en la que se prohibían las barras de las cruces de mayo. Eso hizo pues, que la fiesta decayera bastante hasta que, en el momento actual, casi 20 años después de ese 2007, pues la festividad se ha ido normalizando, han ido regresando las barras a las cruces desde el Día de la Cruz, los universitarios vuelven a salir a las calles para celebrar esta fiesta tan popular y la fiesta pues, vuelve a tener mucho protagonismo en la ciudad de Granada. Y en cuanto a algunos aspectos a destacar acerca de esta fiesta, como ocurre con otras populares de nuestra tierra, en esta hay un importante elemento de rivalidad. En Granada, sin ir más lejos, las casas de vecinos de los barrios, antaño barrios obreros, barrios populares como el Realejo o el Albaicín, hoy ya convertidos con esta lamentable gentrificación de nuestras ciudades en barrios prácticamente dedicados al turismo y barrios que, sin embargo, tradicionalmente constituyeron ese lugar idóneo para la construcción de cruces donde se plasmaba esa rivalidad entre vecinos, pues ocurría, por ejemplo, en el Albaicín, mejor dicho, que había cruces como la de la Plaza Larga que rivalizaban con todas las del resto del vecindario del Albaicín, o la de la calle del Señor de Realejo, que también tenía sus rivales en el barrio. Bueno, también me gustaría mencionar al respecto del Día de la Cruz en Granada, como siempre, este guiño feminista que nos solemos darle al programa, me gustaría señalar esa importante aportación que tienen las mujeres en la ornamentación de las cruces. Ellas juegan un papel crucial en esta fiesta, que es una fiesta eminentemente comunal, y en unas cruces que montan tanto bares, peñas, asociaciones de vecinos, sobre todo en los últimos años casi muchas de ellas las cofradías granadinas, pero antaño sí hay que decir que era una tarea del barrio en comunidad, y el adorno de la cruz exigía la colaboración de todos los vecinos, que exponían de cara al público sus objetos de adorno de sus propias casas, algunos sus bienes más preciados, mantones de Manila, algún objeto en cobre, etcétera, de los que ahora más tarde hablaré. Y aquí las mujeres llevaban la voz cantante, llevando y trayendo cosas de su casa, y tal era el esfuerzo que en algunas ocasiones se comenzaba a hacer la cruz hasta varios días antes, de tal manera
que cuando llegasen los jueces para dictaminar los premios de las cruces en Granada, pues había que tener la cruz preparada. Por lo tanto, se comenzaba días antes para que la tarde-noche del día 2 de mayo estuviese todo listo. En cuanto al ornato, que ya he ido adelantando algún detallito sobre las cruces, en sí misma hay que distinguir la cruz de todo lo que le rodea. Por un lado, la cruz normalmente se hace con claveles de color rojo, que es lo más típico, y siempre suele acompañarse, no siempre, pero a menudo, se acompaña de una arquitectura efímera que prácticamente, pues casi siempre, pues toma como referente algún elemento típico granadino, como pueden ser las granadas, las maquetas de la Alhambra, la imagen de las cuevas del Sacromonte, los surtidores de agua de las fuentes del Generalife, en definitiva, algún elemento del imaginario granadino. Y luego, por su parte, lo que es la decoración de la cruz, de todo el entorno, ahí hay una serie de elementos que son imprescindibles. Por un lado, los típicos cobres, que puede ser pues, algún objeto como una chocolatera, algún otro elemento, la bandeja de cobre para aportaciones económicas, alguna pieza no puede faltar de cerámica de Fajalauza, como pueden ser los tradicionales lebrillos, una orza. En cuanto a los textiles, pues es típico decorar la cruz con un mantón de Manila, unas mantas, las típicas cortinas alpujarreñas, que también son pues, un elemento muy característico de una cruz. Y por último, hay algo que no puede faltar en toda cruz que se precie, que es el pero y las tijeras clavadas y abiertas puestas al pie de la cruz. ¿Verdad, Lourdes? Esto es algo que siempre deja a los foráneos, a los extranjeros, los deja bastante extrañados, porque dicen, bueno, ¿esto qué es? Bueno, la explicación sería la siguiente. Todos sabemos que la manzana tradicionalmente en Andalucía se ha conocido también como el pero. Mi abuela decía siempre pero. Por tanto, con las tijeras clavadas a las manzanas, lo que hacemos es que cortamos los peros o esas faltas que se le pudieran poner a la cruz. La típica frase tan granaína, está muy bonita, pero pues ahí cortaríamos con esas tijeras. Y también para ir ya terminando, en Granada además es muy típico que los niños mantengan hasta el día de hoy la costumbre de pedir el chavico para la Santa Cruz. Que es decir, piden una moneda para esas pequeñas cruces que están hechas a imitación de la de los adultos. Y respecto a la gastronomía, para ir finalizando. En las cruces tradicionalmente, como también ocurre con la romería que se celebra en Granada el 1 de febrero en honor al patrón de Granada, a San Cecilio, se comen las habas y se come también el bacalao y son muy famosas las salaillas con las que se empapa el vino, que es otro elemento que no puede faltar en una fiesta de la cruz. Bueno, espero que les haya interesado esta pequeña introducción a una de las fiestas, como les decía, con más arraigo de Granada. Y en este punto, pues prácticamente a mí ya solo me queda despedirme hasta septiembre. Desearles una feliz entrada de verano y una feliz también llegada de las tan deseadas vacaciones. Doy las gracias a todas las personas que nos han ido escuchando y siguiendo a lo largo de estos meses en esta magnífica quinta temporada de tu programa, Lourdes, Inictu Oculi. Sobre todo, antes de decirle adiós hasta el mes de septiembre, a mí me gustaría mandar un caluroso abrazo, nunca mejor dicho, a mis 3 compañeros de programa, a Tomás, a Carolina y a Mercedes, a quien admiro muchísimo por todos los contenidos tan interesantes que habéis ido trayendo a lo largo de todos estos programas. Y bueno, a ti, Lourdes, ¿qué te voy a decir? A ti especialmente, darte las gracias por esta preciosa oportunidad que nos brindas de participar en un programa hecho con tantísimo mimo, en el que pones toda tu profesionalidad. De nuevo, muchísimas gracias y enhorabuena.
y hasta septiembre. Un abrazo. Muchas gracias, María José. Quiero, por cierto, felicitarte desde aquí, compañera, por tu reciente nombramiento como vocal de la Comisión Andaluza de Museos. Te mereces lo mejor, María José. Enhorabuena de corazón y te espero ya en septiembre. ¡Feliz verano! Si el verano nos evoca alguna pintura, lo más probable es que tengamos en mente alguna de esas escenas costeras, veraniegas, que Sorolla pintó en las playas de Valencia o en la localidad alicantina de Javea. Allí llega en 1896 por primera vez y queda prendado de aquella localidad e inmediatamente le escribe a su esposa lo siguiente: Javea sublime, inmensa, lo mejor que conozco para pintar, supera a todo. Estaré algunos días. El pintor solía hospedarse en algunas casas cercanas al puerto que les rentan los lugareños. En 1901, el redactor anónimo de un periódico local dice sobre Javea lo siguiente: Javea, en suma, encierra cuanto pueda ansiar el más exigente de los veraneantes, en punto a suavidad de ambiente y pureza cristalina de su mar. Al turista ofrece los encantos de una naturaleza tan variada como sublime y los vestigios de épocas remotas, mientras que al que anda en pos de la salud perdida, bríndale una atmósfera saturada siempre de sales marinas y tan exenta de bruscas transiciones en todas las estaciones del año como pueden apetecerse para un sanatorio modelo. Cierto es que le faltó a la localidad de Javea ese tren para haberse convertido en un lugar más frecuentado por los paisajistas. La estación más cercana a la localidad era la del Vergel, que estaba a 2 horas de Javea. De haber llegado el tren a la población y a tenor de esos bellos paisajes que ofrecía y además con la presencia en suma, ¿no?, de Sorolla pintando en sus playas, pues hubiera sido un destino prioritario sin duda para los amantes de las marinas. En Javea realizó Sorolla decenas de apuntes que se conservan en el Museo Sorolla de Madrid y que están ambientados al borde de la playa. Muchos de ellos pues tienen la presencia de su esposa Clotilde o de los niños de la zona a los que hacía posar una y otra vez, meterse en el agua como protagonistas de ese placer, ¿no?, de la contemplación del sol y del mar. Y también dejó constancia el pintor en sus obras de 2 oficios, esto es muy interesante, perdidos hoy en Javea, como son el del cordelero y el de la elaboración de la pasa. Hay que decir que Sorolla bebe de fortuna de los macchiaioli italianos también para pintar esas impresiones marítimas. Esa impresión fugaz de un instante en la playa donde la luz va cambiando, huye, se escapa de las manos a medida que avanza el día. Para poder ejecutar con rapidez esos bocetos, Sorolla utilizaba la llamada caja de apuntes o caja de pinturas portátil, que es un invento, ¿no?, que le permitían captar rápidamente esas impresiones. La caja de apuntes, a la vez que contenía los tubos de óleo, esos tubos de óleo de los que hemos hablado, de plomo, servía también como de atril y una vez terminados los bocetos también permitía guardarlos de forma individual en distintos compartimentos sin que les entrase suciedad ni se llenasen de arena, por ejemplo, ¿no? Con ellas en las manos lo vemos
en algunas de las fotografías que se conservan del valenciano en las playas de Valencia y de Javea. Varias de estas cajas, aunque no son de Sorolla, se conservan precisamente en este Museo Sorolla. Aquello no es pintar, es robar a la naturaleza la luz y los colores, dijo sobre él Vicente Blasco Ibáñez. Con las palabras de Blasco Ibáñez sobre Sorolla nos despedimos, no sin antes desearos lo mejor para este verano que ya asoma en el calendario. Nos vemos en septiembre, en la que será, Dios mediante, la 6ª temporada de Inictu Oculi. Un saludo.